Saludos, esto es Marciano Bodilla Servicios, Marciano Bodilla Solutions. Muchísimas gracias. Me encuentro un poco sobrecargado de estrés, pero ahí vamos, ahí vamos. Para mí es un placer dirigirme a ustedes. ¡Woo! No estoy aquí tampoco para transmitirle esto que siento, sino para, de una forma u otra, desestresarme en cuanto a mis funciones, salir de la rutina y todo lo que conlleva eso. Bien, un segundito, un segundito. Un segundito. Primero, hoy en día, en esta ocasión, vamos a hablar sobre. Quería hablarles sobre la lógica y el periodismo y unos conceptos eh, coyunturales de cómo la lógica, el periodismo y la ética deben trazar el mismo camino. Por la sencilla razón de que un invitado no a una entrevista o en el ejercicio del periodismo se puede someter al ejercicio de la cuestionante, al ejercicio, al sedazo de que le cuestionen cualquier posición, sí, pero en ese, en ese ejercicio de búsqueda de la verdad, el entrevistador no debe llenarse de las emociones de ira, de cólera, que copan muchas veces, o más bien empañan, disculpen, cualquier momentum, cualquier investigación, cualquier procedimiento, cualquier estudio. Tratemos de alejar siempre las emociones de cualquier cuestión técnica, menos que sea entretenimiento como tal. Pero en esta ocasión vamos a hablar sobre las empresas y sus orígenes. Luego hablaremos sobre el periodismo. Y es que el concepto de empresa y su evolución histórica están estrechamente ligados al desarrollo del comercio, la tecnología y las estructuras socioeconómicas de la humanidad. Definición de empresa, y es que una definición técnico en general, y es que una empresa es una unidad económico-social integrada por elementos humanos, materiales y técnicos, cuyo objetivo es obtener utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. Origen y evolución histórica. La época primitiva y la antigüedad, el intercambio se realizaba mediante trueque. El trueque no es más que el ejercicio del intercambio de una cosa por otra, porque en aquellos entonces no existía el dinero como tal. Con el tiempo, las civilizaciones como la sumeria, egipcia, griega y romana desarrollaron el comercio marítimo y terrestre, la producción artesanal y las primeras formas de contabilidad y control de talleres. Para hacer todo eso, se dio el origen de los números, de los procesos lógicos matemáticos para contabilizar los artículos, para el intercambio de una especie por otra, porque hay que entender que ningún planeta en el mundo, ninguno, sin excepción, ninguno produce todas las frutas del mundo. No los produce, entonces hay que navegar.
Quizás la isla más recóndita, la que menos uno se imagina, produce una planta que es la que nos beneficia para algún tratamiento de cáncer, de lo que sea. Pero no lo sabemos. Pero sí lo sabemos, pero lo tenemos oculto por otras cuestiones como tal. No voy a describir ese negocio porque cuando tú desvelas o develas un negocio de manera malintencionada y si se quiere bien intencionada, estás afectando intereses. Por eso a muchas personas eso le ha costado la vida y eso hay que entenderlo más que nunca. Bien, entonces, como había que o como hay que viajar desde un punto a otro, se necesitan los números, las coordenadas, conocer los tiempos. Recuerden que en aquellos tiempos, aquí nuestros antepasados hablaban de cabañuelas y eso, los tiempos, todo eso, saber cuándo se puede navegar, cuándo no, qué producto perdón, qué especia se produce en qué territorio, eh, en qué tiempo se produce, bajo cuáles condiciones climáticas y o agrícolas se producen. Luego, en la Edad Media y el feudalismo, desde el siglo V al siglo XV, nacen los gremios de artesanos y los comerciantes independientes. A finales de este periodo, en las ciudades estado-italianas como Venecia y Florencia, surgen las primeras sociedades comerciales familiares y la contabilidad por partida doble, ganar y ganar. Recuerden también que luego en ese siglo surge la pintura, un poquito más hacia atrás, pero está la pintura, está el arte como tal y todo eso. Ya las casas no se adornaban solo con barro, migra, etcétera, etcétera. Habían pinturas, había la necesidad de dejar algún legado de saber que ese era papá, ese era o mamá, o esa pintura obedece a una conquista, esto se debe a una celebración, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces había que intercambiar, incluso muchos países mandaban a pintar en otros países algunas proezas, hazañas, porque no habían las condiciones, aunque sí habían barcos, pero por la condición de vejez o si se quiere biológica de una persona de no adaptarse a andar en los barcos y eso, porque se mareaba o se morían, etcétera, etcétera. Había que dejarlo en su país y enviar a alguien que le describiera o aprendiera técnicas de pintura para que migrara con esos conocimientos o con la pieza de obra de arte para colocarla en palacios, reyes y reinos y eso, para que puedan ser recordados y o exhibir. O sea, es una forma de comercio en términos de arte, en el término de los deportes, también construir herramientas en tal sitio para traerlo acá, incluso en el siglo XXI, siendo el 26 de agosto del año 2026, hay que ir a otros países a buscar, porque solo en esos países se aprende, se hace esto o se produce esto. El mercantilismo y la era comercial data desde el siglo XVI al siglo XV, yo diría que desde el siglo XV hasta el siglo XVIII, perdón, desde el siglo XV al siglo XVIII, las grandes expediciones geográficas expanden las rutas comerciales globales, nacen las compañías privilegiadas o por acciones como la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, consideradas el antecedente directo de las corporaciones modernas, lo que yo les decía anteriormente, expediciones de ir a tal sitio, buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Revolución industrial desde el siglo XVIII hasta el siglo XIX, la invención de la máquina de vapor y la mecanización transforman los talleres en fábricas. ¡Wow! Interesante. La producción masiva exige grandes capitales, consolidando las sociedades anónimas, el sistema bancario moderno y la figura del empresario industrial. Luego, en el siglo XX, la era de la administración científica, surge la teoría administrativa clásica Taylor-Fayol para gestionar las corporaciones multinacionales complejas, la producción en serie, es decir, el Fordismo,
o lo que conocemos aparte del pensamiento de Henry Ford. Y la diversificación de los mercados definen la empresa corporativa moderna. Desde el siglo XXI, la era digital y la globalización, la tecnología, el Internet y la inteligencia artificial dan lugar a las empresas tecnológicas, las startups, los modelos de negocio digitales y un enfoque prioritario en sostenibilidad y la responsabilidad social. Elementos básicos de una empresa: grupo humano, los propietarios, directivos, empleados y colaboradores. Yo diría también los inversionistas también, bienes económicos, materiales, maquinaria, instalaciones e inmateriales, marcas, patentes, software, etcétera. Organización, estructura jerárquica, operativa que coordina los recursos para alcanzar los objetivos. Fíjense que cuando decimos los recursos, no le pusimos apellido, solo los recursos. Pueden ser humanos, digitales, materiales o en su conjunto y otros más. Entorno, factores externos, legales, económicos, sociales que condicionan su funcionamiento, a lo que conocemos en derecho o en términos de Estado, la seguridad jurídica, es decir, un Estado le debe garantizar a una empresa su seguridad jurídica, independientemente de por qué, porque son inversionistas que van a generar empleo, van a generar ingresos, van a generar bienestar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el Estado procederá, según las condiciones, a establecer de una forma u otra los permisos y sanciones, las regulaciones, en caso de que hayan situaciones complejas que afecten el PIB en cuanto a esa empresa, si es macro, micro o si es una MIPYME, como decimos. ¿Qué pasa? En torno al mercantilismo, al capitalismo y a las empresas como tales, han surgido ideas de verlas como monstruos y eso, etcétera, etcétera. Miren, es cierto, han habido mecanismos no adecuados que han explotado a algunas personas en sus funciones, en su ejercicio. Pero muchas veces esto no se da por una intención, por un dolo de la empresa, sino más bien que esas son las condiciones, el Estado no me regula y tú te empleas por lo que yo estoy ofreciendo. Y además, tu valor en el mercado es mínimo, es ínfimo. Por eso es que la educación es la punta de lanza para que el joven pueda progresar y echar hacia adelante. Ahora bien, otro que se desprende más allá, una educación infuncional muchas veces se da. Mucha gente con mucho conocimiento, con mucha formación, con mucha titularidad, con mucha certificación, con mucho diplomado, pero no encuentran ese nicho. Dos formas en esta era que esas personas podrían encontrar: los medios tecnológicos, o si se quiere aprender a guardar todas esas certificaciones, todos esos títulos y empezar desde cero. Y una vez dentro, explotar tus conocimientos. Claro, teniendo un tacto empresarial, real y social de donde tú estás. Solo eso, porque hay personas que han empezado en una empresa desde abajo, no sabiendo nada, y no le voy a decir que han alcanzado el grado de dueño o dueñas, pero han alcanzado grados gerenciales, administrativos dentro de la empresa. ¿Qué pasa? Hay un pensamiento distorsionado que entiende que todo el que se esfuerza puede ser dueño de la empresa. Eso es falso, porque cuando se necesitaban los 4.000 millones, cuando se necesitaban los 500 millones de dólares, cuando se necesitaban los 300, los 100, los 50, los 10 millones
dólares, usted no tenía un peso. Entonces, cuando se hizo el engranaje de todo eso, usted no estaba ahí. Su suerte era otra. O era muy joven, o estaba en otros pensamientos, no estaba en su país, etcétera, etcétera. Factores exógenos que uno no controla y hay que saberlo. Lo que pasa es que es difícil entender y comprender cuando uno tiene que, cuando uno tiene que, un segundito ya para finalizar, cuando uno tiene que desaprender. Es difícil y más cuando tú abrazas una idea y te abrazas férreamente a esa hasta que te conviertes en la obra aquella del caballero con la armadura oxidada, que de tanto que se la puso se le incrustó en la piel. Pero hay que entender algo, los pensamientos hay que respetarlos, hay que ser tolerantes. El que tenga una visión del mundo como la conciba, amén de eso. Ahora, el deber tuyo y mío es el de seguir hacia adelante, es el de seguir construyendo, es el de seguir innovando, es el de seguir incentivando a la formación, a la educación y eso. Y el que quiera avanzar en su pensamiento o enfangarse, amén, eso es un problema suyo. Y esto es un mensaje estrictamente que va dirigido a muchos jóvenes que de una forma u otra han querido o han tenido la suerte de ser inducidos y abrazar una forma de pensar no corporativa, no comercial, sino más bien utópica e idealista que no nos lleva sencillamente a nada. Sencillamente a nada. Y de ahí es donde surgen los famosos beligerantes, revolucionarios, etcétera, etcétera, etcétera. No es, que el, no es que el ciudadano, el pueblo, no tenga derecho a quejarse, a protestar. Jamás diría eso, porque yo lo he hecho. Pero es saber hacerlo, cuándo hacerlo y dónde hacerlo. Con los argumentos que están ahí ahora más que nunca, con el acceso a Internet. Y ya la información está tan cercana que aunque a muchos se les lava el cerebro de con respecto a la IA y eso, la tienes más cerca de ti la información, la instrucción. Pero eso dependerá de ti como joven. Si escuchas lo retrógrado, el pasado, el estancamiento, o escuchas el desarrollo, el progreso, te embarcas en la ruta que tiene el mundo en estos momentos, que es la formación, la educación tecnológica, y que podamos de una forma u otra seguir llevando bienestar a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestros familiares. Nada, esto es Marciano Bobadilla, Socios Marciano Bobadilla Services. Bye bye.